Buenas noches, profesor Khan. Quien le habla es el alumno Miguel Oscar Castro Cajahuamán, que cursa el cuarto ciclo de la carrera Biónica y Mecánica Aeronáutica. Bueno, antes de dar las conclusiones de estos dos laboratorios desarrollados, los cuales fueron indicaciones de número MAC y pruebas anemométricas, es importante hablar sobre la seguridad dentro y fuera de los talleres, ¿no? Para esto y para disminuir el rango de riesgo, ¿no?, de los accidentes o incidentes que podemos obtener o podemos ser causados por cualquier imprevisto, es necesario utilizar los CPPs. Y de esta manera nosotros estaríamos cuidando nuestra integridad y nuestra salud, y como también la seguridad siempre ante todo. Bueno, en estos dos talleres desarrollados, lo primero fue indicaciones de número MAT, ¿no? Para ello, nosotros vimos una regla que se usa dentro de las pruebas, ¿no? Que es la regla E6B, ECO 6 Bravo, ¿no? Y acá hay tres puntos muy importantes que debemos reconocer. Uno es la temperatura que se debe de identificar. Como se puede observar, acá hay de más 50 a menos 50. Esta flechita debe estar alineada con una de las rayas, de las líneas que se ve aquí en la imagen, para tener una temperatura adecuada. Y depende mucho de la temperatura para ubicar el número MAC. Como se ve que es de más 50 a menos 50, cada línea vale 10 y cada línea pequeña vale 5. Entonces, una vez ubicada, nosotros nos vamos a ir a la parte exterior. Estos números en la parte exterior, por ejemplo, que es 50, 55, 60, son el número del TAS, ¿no? Este TAS va a ser, debe ser un dato ya conocido para poder obtener el número MAC o match, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el TAS de 60, pero en sí el 60 se convierte en 600. O sea, si tenemos, por ejemplo, 14, 15, 16, 18, se le va a multiplicar por 10 y ese va a ser el número del TAS. Por ejemplo, como lo indicaba, tenemos un número de TAS que es 60. Vemos que el 60 está en esta línea. Este TAS va a alinearse con una de las líneas de este círculo celeste. Entonces vamos a observar que acá hay también números, que es 80, 90, pero esos 80, 90 van a ser un 0.9 y cuando llega al 1 es 1.0. Entonces, por ejemplo, en el 60 llega, es 90, 95, llega a 10. Entonces, cada rayita vale 0.2, que sería, por ejemplo, 90, 92, 94, 96, 98 y que sería 95, pero como es en 0.2, se va a ir reduciendo 9.2, 9.4, 9.6, 9.8 hasta llegar a 95, ¿no? O en todo caso también sería en distintas reglas, por ejemplo puede ser de uno en uno, puede ser 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y llegar a 10, lo que sería el 100. Al alinear el 60 con esta línea ya es casi 95, sería 0.95, 22 o 30, dependiendo, ¿no? No es una escala muy exacta, entonces se va aproximando. Y de esta manera nosotros reconocemos. Conclusión: en esta actividad es necesario tener dos datos para obtener un restante. Por ejemplo, si tenemos el TAS y la temperatura, podemos hallar el número match. Pero si tenemos el número match y tenemos la temperatura, también podemos hallar el TAS. O si tenemos el TAS y el match, se puede hallar la temperatura. En conclusión, siempre se debe tener tres datos para ver, dos datos importantes para hallar uno de estos datos nombrados, ya sea el TAS, la temperatura, el número match. También nosotros evaluamos el número match dentro de lo que fue un simulador,
¿no? Pero para esto necesitamos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, en este simulador utilizamos la aeronave Airbus A320, ¿no? Los datos importantes que se debe reconocer es aquí el SAT, ¿no? Que va a ser la temperatura. Aquí nos va a indicar el número Mach, ¿no? Que es 0.72. También nos va a indicar la altitud, ¿no? Y por último, acá hay en la imagen no se ve, pero es un dato de suma importancia, ¿no? Que es el TAS, ¿no? Que también se ubica en esta zona. Teniendo esos datos, nosotros vamos a ubicarnos en una tabla, el cual vamos a colocar los datos obtenidos dentro de la simulación. En este caso yo simulé 5 temperaturas a distintas altitudes, obteniendo el TAS y el número Mach dentro del simulador. Luego también realizamos cálculos, ¿no? Con estas fórmulas que ya le voy a explicar, y también con la regla E6B que ya he explicado también se va a evaluar. Pero para tener el número Mach en cálculo hay que convertir la temperatura, que normalmente es en centígrados, a Kelvin, con esta fórmula que 0 centígrados equivale a 273 grados Kelvin. Se convierte, luego esa temperatura en Kelvin va a ser utilizada para tener el LSS, y por finalizar, para obtener el número Mach es el TAS sobre el LSS. Una vez obtenidos los dos, ya tenemos el match calculado. Como se puede observar, es similar, ¿no? Solo que la milésima en cada uno varía. Esto debido a que siempre hay un error estándar, ¿no? Que va a afectar siempre a las indicaciones. Pero siempre se toman los dos números primeros para ser evaluado. En este caso son similares e iguales, no solamente se varían en milésimas. Conclusión: en esta actividad comparamos y evaluamos que tanto en los simuladores como en cálculos matemáticos o en una regla que fue una escala, los números Mach siempre se van a asimilar teniendo en cuenta la temperatura y el TAS. Y por finalizar, en el laboratorio número 9 utilizamos el Barfield para simular eh, la presión pitot estática, ¿no? Tanto vamos a utilizar un altímetro como un velocímetro, para que usando estos dos vamos a reconocer dentro un indicador de match que es analógico. Por ejemplo, esta flechita es el palo de barbero, la escala exterior es el IAS. Este indicador de blanco delgado es el indicador de match, como también es el indicador de Lías. El palo de barbero nos va a indicar el límite máximo de cuál debe ser operado este tipo de aeronave. Por ejemplo, nosotros simulamos una altitud, ¿no? Con una velocidad constante. Entonces, este palo o indicador de match va a ir incrementándose, y esos datos obtenidos lo pasamos en este recuadro para nosotros hallar el TAS. Por ejemplo, la temperatura, en caso nosotros colocamos, ¿no? Va a depender, si, por ejemplo, ¿no? Para una altitud eh, determinada hay una temperatura adecuada, y eso nos habla el sistema ISA, ¿no? Por ejemplo, nosotros colocamos la altitud de 42.000, perdón, de 22.000, perdón, 2.000. Entonces, la temperatura es 52. En este caso, la temperatura es 52, ¿no? Convertidos a 315.15. Ya con la fórmula dentro de un Excel ya nos sale que el LS es 691, y el match que nos indica que es 0.5, y el SAS nos sale el valor de 345. Conclusión: en esta actividad, no que nosotros si no tenemos la temperatura, hay unas normas ISA que nos da que para cada altitud hay una determinada temperatura para nosotros poder hallar el TAS. Bueno, en el laboratorio número 10, que fue pruebas anemométricas, hemos evaluado
Es decir, el air speed como el vertical speed están en condiciones óptimas. Para ello también utilizamos el Barfield simulando el sistema piloto estático. Como nosotros sabemos, el air speed solo utiliza la presión pitot, y es por eso que nosotros al bombear llegamos a una presión. ¿Cuál es esta prueba? No, que nosotros debemos mantener o hacer llegar al instrumento analógico del Barfield, que es el airspeed, una determinada velocidad, y esta debe ser igual en el banco de prueba. No, esperamos un minuto y así con varias altitudes, con varias velocidades y vemos si está dentro de los límites establecidos según el fabricante. Por ejemplo, estas fueron las velocidades que nosotros evaluamos de 60 a 240. El 80% de los datos obtenidos están dentro de los límites, ¿no? Pero hay algunos que no. Por ejemplo, que es el 240. Su tolerancia es más o menos 4 nudos, pero este pasa a 255. Como también es el de 220, que su tolerancia es más o menos 4, pero pasa a 229. Por lo tanto, solamente con una falla, este instrumento queda ya desechado porque está fuera de los límites. También hicimos lo mismo con el vertical speed, ¿no? Siendo evaluado también, por ejemplo, no tenemos un BCI en el Barfield, ¿no? En el Barfield, el cual podemos comparar si está dentro de los parámetros. Pero para eso también nosotros utilizamos un reloj eh, poniendo una altura, por ejemplo, de ascenso de una aeronave y mantenemos el BCI constantemente en ese valor y colocamos un minuto de tiempo, ¿no? Porque recordemos que es pies por minutos la unidad del BCI y verificamos si cambiaba. En todo caso, al ser evaluado todos los datos obtenidos, fueron que el 100% de los límites han sido sobrepasados. Y es por eso que este instrumento también queda desechado porque está fuera de los límites, ¿no? En conclusión, tanto el airspeed y el vertical speed no se encuentran en buenas condiciones de trabajo, ¿no? Y esto fue todo, profesor. Muchas gracias.